Bueno, qué gloria ver un atardecer así. Ya sabéis Bueno, que los jueves hacemos siempre un programa en directo por la noche, pero hoy pues vamos a hacer una excepción porque bueno, pues Internet no nos va a dejar emitir desde aquí, pero sí los medios que tenemos para hacerlo y los invitados que tenemos, que son un lujo. Estamos en un sitio maravilloso, en una caída de tarde única y además con un motivo muy especial. El venir hoy aquí es ver una exposición que ya lleva. ¿Cuánto tiempo lleva, Luis? Pues mira, lleva desde agosto del año pasado y la tendremos, por así decirlo, ampliada hasta finales de septiembre, con lo cual tenemos la oportunidad de aprovechar este periodo que se inicia ahora de verano para poder acercarse y ver la exposición y sobre todo pues el monumento que tenemos aquí, que es el Monasterio de Sandoval, que es una verdadera joya. Esta señorita la vimos el otro día en un programa de la 2, Preguntas Bizarras, Exacto. y fíjate, a mí lo que me dio pena es que no enseñaron nada de esta exposición maravillosa, ¿no? ¿Te quedarías también con ganas de contarles más cosas o qué? Sí, me dio mucha pena, insistí hasta el último momento, incluso que llamo a Luis que por favor que sí, pero al final por temas legales y eso no se podía. Anda, lío. Pero ya estás tú aquí. Bueno, pero tú estás aquí para enseñarlo siempre, ¿o cómo es? A ver, cuéntame un poquito. ¿Que es Luis el que hace las giras largas o cómo va la cosa? A ver. Sí. Bueno, yo pues enseño sobre todo el monasterio, pero ahora que está la exposición, Luis me ha enseñado muchísimo, entonces pues hago un poco las dos cosas porque la exposición está por todo el monasterio, entonces voy explicando muchas de las obras, un poco el sentido de la exposición y la verdad es que me encanta. Te llaman al teléfono, Luis. Sí. Eso que pienso que la exposición sí que necesita que le expliques un poquito y me daba pena, entonces sí que explico. Bueno, pues vamos a dejar que Luis nos lo explique, ya que lo hemos traído a él, que además me ha dicho, 1 hora se me queda corta, yo soy de 2 horas. Sí, sí. No sé exactamente eso de las 2 horas, no será un poco exagerado, ¿sí? ¿Sí da para 2 horas? 2:30. 2:30, da para 2:30. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que bueno, intentaremos hacerlo un poquito más corto, pero la verdad es que es una exposición con mucha densidad, que ten en cuenta que hay 350 artistas, 550 piezas y claro, es una exposición, por así decirlo, que tiene muchas... Con las cifras, que es que nos habíamos olvidado un poco de ella. Claro, exactamente. Pero es una macro es una exposición muy amplia y que hace un recorrido muy importante prácticamente desde los años 50 hasta la actualidad. Hay que tener en cuenta que hay muchas piezas que se han hecho específicamente para esta exposición y que incluso se articulan con el espacio arquitectónico. Es decir, en un momento concreto hay artistas que han proyectado la pieza específicamente para lugares específicos de este magnífico edificio. Entonces, por ejemplo, sitio hay, ¿no? ¿Qué sitio había para No, poner? sitio hay un montón de sitio. Lo que pasa es que bueno, también hay que tener en cuenta que nosotros hemos cuidado muy mucho el patrimonio y hemos intentado con todas las normativas vigentes, que la colocación de las piezas, por así decirlo, no dañase en lo más mínimo ninguna parte del edificio. Y se ha hecho, por así decirlo, una colocación muy cuidadosa para que no se produzca ningún daño. Bueno, llegamos aquí, encontramos la puerta de entrada y ya encontramos algunas piezas por ahí. Venga, vete. Hemos intentado, sobre todo lo que hemos intentado es generar un diálogo entre las obras artísticas y el espacio tanto natural como arquitectónico del edificio. Entonces, en la primera parte, en la entrada, en esta parte que tenemos justamente antes de acceder a lo que es el propio monasterio del edificio, tenemos una pieza de José Luis Casas, que José Luis Casas es un artista con una proyección muy amplia, que tiene magníficas esculturas, como por ejemplo la rotonda que hay en la zona del Incibe, ¿no? Sí, por la zona del Incibe hay una pieza magnífica que está colocada en una rotonda, sí. y es un artista que está ubicado dentro del territorio del constructivismo. En este caso es una pieza de madera fantástica en donde el hueco, el vacío y el elemento macizo dialogan como, por así decirlo, conjugándose en lo que sería la articulación de diferentes volúmenes que dan una potencia expresiva muy importante. ¿Podría ser que alguna de estas obras se quedaran aquí para siempre? Porque fíjate, Hombre, yo la veo ahí para siempre. En algún caso se podría dar el caso de que algunas quedasen aquí para siempre o para por lo menos un tiempo. En concreto hay una intervención de José Antonio Santocildes en la escalera principal del acceso al monasterio, que es una pieza que está hecha específicamente para ese sitio y que muy probablemente pues bueno, pueda quedar como una intervención escultórica prácticamente definitiva, porque es un elemento barrera que permite, por así decirlo, la accesibilidad a la planta superior sin ningún peligro. Entonces, quizás ¿dónde hemos sacado una noticia de la entrevista? Exactamente. Yo creo que es una grata noticia. Pues por muy que sería una cosa que probablemente quede. Después, a continuación, tenemos una pieza preciosa en mármol
que es una verdadera Pesa joya. 2 kilos y medio. Bueno, estamos en torno a las 4 toneladas de 4 peso toneladas. de mármol. Oye, Sí. antes de que me cuentes de esta pieza, cuando empezaste a montar esto, Sí. tuvo que ser una locura, ¿no? Venir todos los artistas aquí a montar. Bueno, en realidad el montaje se hizo con el técnico de montaje nuestro y con un equipo, porque lo que sí se hizo fue dialogar antes con los artistas para ver más o menos dónde iban a ir ubicadas las piezas y llegar a una especie de consenso. Eso se hizo sobre todo con las piezas de exterior. En este caso en concreto es una pieza de Gustavo Vega, que es un poeta visual, y aquí lo mismo que él hace dibujos, hace articulaciones de objetos encontrados. En este caso en concreto es una escultura en la cual él trabaja con diferentes elementos lingüísticos sobre la propia materia. Entonces, si nos damos cuenta, aquí aparece una A, y justamente esa nos lleva a esta parte de arriba donde se complementa con abismo. Entonces, por así decirlo, cuando vamos girando y recorremos la pieza por los 360 grados, resulta que es abismo petrificado, y luego en esta otra parte resulta que aparece ese elemento de, por así decirlo, de atención. Conclusión, ¿qué ocurre? Que con un texto sencillo él ha generado una tensión en el espectador y ha permitido recorrer la obra en los 360 grados. Esto sería una pieza perfectamente pública, de exterior, con ese sentido de carácter escultórico público. ¿Y tenéis alguna guía, si alguien viene y no estás tú aquí? ¿Hay alguna guía en papel o alguna cosa, un libro o algo? Es que sería complicado porque estaríamos hablando de prácticamente un libro que tendría, prácticamente tendría pues por lo menos 10 páginas, con lo cual es muy muy complejo. Lo que sí procuramos es que a través de Lucía, e incluso en otras ocasiones con visitas guiadas que hago yo personalmente, se hacen recorridos donde se explica brevemente todo lo que es el montaje de la exposición y los contenidos. A ver, ¿a dónde nos llevas ahora, Luis? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es introducirnos dentro del monasterio. ¿Cuántos metros cuadrados hay aquí de monasterio? Porque claro, como dice el un otro, lío muy gordo, exactamente, como dice el otro, me pillas un poco, pero estamos hablando de miles de metros cuadrados. Claro. Estamos hablando de miles de metros cuadrados. Claro, estamos hablando aquí de una instalación... Simplemente hay que ver que, por ejemplo, en concreto este edificio que tenemos aquí son más de 500 metros cuadrados, este pequeño edificio son 500 metros cuadrados. Si eso lo multiplicamos por toda la superficie y 2 plantas en la parte del claustro central, nos salen unos cuantos miles de metros cuadrados. ¿Y esta exposición ha significado un renacer del monasterio? Estaba... A ver, esto es como todo. Renacer a nivel popular, ¿verdad? La intención que nosotros tuvimos desde el Departamento de Arte y Exposiciones era poner en valor este espacio. Y lo que sí está claro es que, por lo menos con todas las estadísticas comparativas que se han hecho de otros años con respecto a realmente se ha aumentado. Hay que tener en cuenta que la exposición en estos momentos está en algo más de 9.000 visitantes. Claro, es una cifra muy importante, y que lógicamente ahora se va a alcanzar un impulso muy significativo precisamente con este periodo de verano. Cifra importantísima. Exactamente, es que parece que no, pero ¿qué ocurre? Eso incide, por así decirlo, en varias cuestiones. Dar a conocer nuestro patrimonio histórico-artístico, pero también incide en el hecho de que se genera una potenciación de la microeconomía que hay alrededor. Por ejemplo, la incidencia clara con bares, restaurantes e incluso con gasolineras del entorno de gente que viene de fuera es muy importante. Todo eso genera, por así decirlo, una economía que es fundamental y que en esta situación... Al entrar más bonito, Esto es una preciosidad. Si os dais cuenta, hemos cuidado muy mucho las intervenciones de escultura en el espacio exterior. Entonces aquí tenemos una pieza de Conrado, que es una pieza magnífica, que también estaría un poco en las revisiones de algunas propuestas de Oteiza, en donde vemos cómo a través de una chapa metálica, simple y sencillamente con doblarla, construimos un volumen. Es decir, del plano recortado pasamos a lo que sería el volumen. Pero también lo interesante es que es una pieza que se puede ver desde afuera, pero también se puede
espectador, Meterse introducir dentro. Sí, sí, No se explico. Con lo cual tienes otra vivencia totalmente diferente. Además, En veo este que- caso veo tú que te le ha metes. crecido el verde, además. Exactamente, ya se está integrando. Ya está ¿eh? integrado. Entonces aquí ya nos metemos dentro de la Sí, que tiene escultura incluso una y sonoridad, ¿no? exactamente, y Ponte ahí, formamos ponte ahí parte, debajo, a ver cómo suena el micro ahí. A ver. Aquí, ahora en estos momentos, Sí, sí. si te das cuenta, tenemos una sensación totalmente diferente, Sí, sí, sí. en donde nosotros nos hemos introducido y formamos parte de la escultura. Entonces, si te das cuenta, las dos esculturas que teníamos afuera son esculturas que se llaman esculturas, por así decirlo, de volumen exento, pero en estas ya nos introducimos. Este sería un punto de inflexión con respecto a esa introducción dentro del volumen, pero en el caso de la pieza de Efraín, de Efraín Ortega, ¿qué pasa? Que ahí es donde ya la dispersión de las piezas, es aquella del fondo, esta instalación de piezas de land art, esto sería una intervención del land art dentro de la naturaleza, en donde, si te das cuenta, es una dispersión de elementos que colocamos sobre la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que esto es un tema muy interesante, porque aquí nosotros lo que hemos incorporado es un material de memoria. Estas piedras no son simplemente piedras. Por ejemplo, la pieza de Gustavo Vega es una piedra sin más que no tiene ningún contenido ni histórico ni de memoria. En este caso en concreto, ¿qué ocurre? Estas son piedras históricas, pertenecen ni más ni menos que al hospicio del obispo Cuadrillero, parte de la vivencia y de la historia de esos niños que por diferentes razones fueron, por así decirlo, recogidos por la institución del hospicio y que luego pasó a manos de la Diputación ¿Los de que León. estaban detrás de la biblioteca? Exactamente. El hospicio del obispo Cuadrillero ocupaba lo que hoy sería todo lo que es el conservatorio, Correos, el Instituto Leones de Cultura, toda esa manzana era el hospicio del obispo Cuadrillero. Claro, ¿qué pasa? Estas piedras tienen mucho que contar. Historias buenas, pero también historias terribles, historias de dolor, historias de gente, de niños que han sufrido y que realmente en determinados momentos tiene esas dos caras de la moneda. Por un lado, niños que han sido acogidos y que han encontrado un futuro dentro de ese espacio, pero también que han sufrido, por así decirlo, el abandono de sus padres, la soledad, la tristeza, y este material es, por así decirlo, un material con una fuerza impresionante. Es algo así parecido a lo que ocurre con el material de las piedras que tenemos en el monasterio de Sandoval. Bueno, pues de esta pasamos a una pieza magnífica de Jonás Pérez, que es un artista de Robles de la Ciana, que precisamente nació muy cerquita de aquí, en un pueblecito muy cerquita de aquí, y que curiosamente es una pieza hecha en granito, de bulto redondo. Esto lo que se hizo fue un cambio de escala, es decir, en ese momento Jonás Pérez, cuando se hizo el cambio de escala, ya había fallecido, y entonces lo que se hizo a partir de la escultura que había tallado él de forma directa sobre piedra, lo que se hizo fue un cambio de escala por medio de un escultor especialista en cambios de dimensiones. Y entonces es una pieza magnífica, impresionante, que curiosamente sería como volver a los inicios de la escultura primitiva. Lo mismo que hemos visto la poesía visual, hemos visto un poco el constructivismo y hemos visto una pieza que prácticamente estaría en el territorio de las intervenciones en la naturaleza vinculado al mundo del lanar, que son piezas actuales. Esta nos llevaría ni más ni menos que a las interpretaciones clásicas de la Venus de Willendorf y toda la tradición ancestral de las culturas más primitivas. Hay que tener en cuenta que Jonás Pérez tallaba directamente, simplemente con unos punzones, tallaba directamente sobre cualquier piedra que encontraba en la naturaleza al lado de su casa, en la casa de Robles de la Ciana. Este punto es interesante, ¿por qué? Porque Jonás Pérez va a ser un vínculo muy, muy estrecho con otra persona fundamental que hay en la exposición, que es Eduardo Arroyo. Pero se me ha olvidado deciros algo que creo que es importante, y es lo siguiente, es la introducción general de la exposición. Estos 350 artistas y el diálogo con el monasterio de Sandoval se hace por medio de tres elementos que son claves y fundamentales. ¿Cuáles son esos tres elementos? Primero, los monasterios tenían, por un lado, un elemento religioso, espiritual, que estaba
por así decirlo, concentrado dentro de lo que nosotros más o menos hemos utilizado, la iglesia. Entonces, en ese espacio, todas las obras que se han montado allí tienen que ver directamente con ese concepto de religiosidad, espiritualidad o tránsito a el cielo o la vinculación directamente con lo que sería la religión. Por otro lado, los monasterios tenían otro espacio que era muy importante, que era el scriptorium. El scriptorium es el lugar donde se cuidaba, se mimaba la cultura, era donde se hacían los libros miniaos, donde se hacían los manuscritos y donde se guardaba, se potenciaba y se ponía en valor la cultura. Entonces nosotros lo que hemos hecho es en una parte del monasterio, en las salas de lo que sería una parte del claustro, ahí hemos ubicado todas aquellas piezas artísticas que tienen relación directamente y específicamente con el mundo del libro, el mundo de la palabra, el mundo de la investigación y cómo se inicia, por así decirlo, el camino del conocimiento del hombre. Y después, lógicamente, también tenemos otro espacio que es estructural, que es el de la panera. El de la panera, ¿qué significa la panera? La panera es el espacio donde, por así decirlo, se guarda la riqueza, el grano, ese elemento que era fundamental, que determinaba la riqueza de los monasterios. E incluso hoy en día, cuando recorremos cualquier calle de cualquier pueblo de Castilla y León, nos encontramos con que cuando vemos un silo grande, es signo de que ese pueblo fue importante y que tenía un desarrollo económico fundamental. ¿Qué ocurre? Sandoval está precisamente ubicado entre dos ríos muy importantes, con unas tierras riquísimas, con árboles, con bosques, con cazas. Es decir, era un espacio rico y muy significativo. Entonces, la panera, todas las obras que tenemos en la panera, lo que van a simbolizar es esa riqueza, pero desde la perspectiva del mundo del arte. Habéis creado aquí un caminín que hace un ruido estupendo. Me encanta el sonido de estas piedras. Exactamente. Me parece muy relajante y una forma también de avisar que vamos a entrar a un sitio especial. Y ahora entramos pues, en la panera, que como podéis observar es un espacio magnífico. Buenísimo. Hemos hecho, por así decirlo, una impactante instalación que dialoga precisamente con esa arquitectura del espacio que tiene una potencia increíble. Entonces, ¿qué ocurre? Que para poder crear ese diálogo lo que hemos tenido que crear es una conjugación de elementos, una articulación de elementos de arte plástico que tuviera tanta potencia que pudiera dialogar con la arquitectura y que no la arquitectura se comiera a las obras de arte. Pero ahora, cuando quitéis la exposición, esto va a quedar muerto totalmente. O sea, bueno, hombre, la vida que tiene esto ahora es una maravilla. Esto no puedes moverlo de aquí, hay que dejarlo para siempre. Bueno, eso ya es una cuestión que se tendría que mirar. Yo creo que el 80% de los artistas estarían deseando que se quedara aquí su obra, seguro. Pero lo que también se está mirando y la posibilidad es de que realmente esto se pueda también convertir en un espacio de realizar intervenciones también muy potentes a nivel de arte contemporáneo. Hombre, entonces, aquí, no sé si nos puedes hablar de todos, pero... No, lo que voy a hacer es unas pinceladas. En esta panera lo que hemos querido representar es un poco esa especie de riqueza, de explosión de riqueza, que es lo que significa la panera, ¿vale? Entonces, la riqueza está ni más ni menos que en estas 150 piezas que tenemos aquí de obra gráfica, en la cual tenemos la representación de prácticamente casi todas las técnicas que se pueden utilizar en el mundo de la estampación, desde puntas secas, grabados, aguafuertes, hasta las últimas que serían las transferencias de imágenes digitales, e incluso también tenemos obras de última generación en la cual se incorporan las técnicas más novedosas. El nombre es, bueno, hay 150 artistas, tenemos, por así decirlo, diferentes expresiones desde el figurativismo hasta lo que sería el expresionismo, hasta lo que sería la abstracción, hasta lo que sería un arte más o menos vinculado al arte con elementos, obras vinculadas al arte conceptual, obras vinculadas a un cierto sentido del pop art, como por ejemplo ese coche, ese vehículo que tenemos ahí. También tenemos obras en las cuales aparece una especie de realismo simbólico, mágico. Aquí tenemos pues, otra pieza que perfectamente estaría dentro de ese hiperrealismo. Esto perfectamente vemos cómo tiene esa vinculación con la obra de Antonio Lope y que es pues, una obra de Ramón J.,
que es una pieza muy, muy hiperrealista. Entonces aquí tenemos un espectro amplísimo de todo ese recorrido de obra gráfica. ¿Qué ocurre? Que también tenemos, por otro lado, un recorrido muy amplio de lo que sería la escultura. Si quieres hacemos un pequeño recorrido por la escultura para ver un poco cuáles son los... Me llamando la atención los asientos que hay aquí. Bueno, asientos, como dice el otro, esto en realidad es una pieza de un artista muy, muy importante, que es ni más ni menos que Isidro, exactamente, Isidro Rodríguez Tascón, que es uno de nuestros creadores más significativos. Pero y que estaría... Buen asiento, Bueno, como dice, si nos viera sentarnos ahí, a lo mejor se enfadaría con toda la razón del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la escultura también hemos planteado desde lo que sería la escultura más clásica, figurativa, hiperrealista, hasta prácticamente hacer un recorrido a lo que son las intervenciones de instalaciones, pasando por la escultura constructivista, la figurativa, la expresionista. Entonces, por ejemplo, pues aquí tenemos una pieza fantástica de Francisco Reina, que pertenece a la colección de la Diputación de León, que es una pieza en la cual estamos hablando de un hiperrealismo, en donde el volumen exterior es, por así decirlo, lo que interesa. Aquí el artista tiene que controlar perfectamente lo que es el conocimiento de la anatomía, lo que es el conocimiento perfecto del modelado, y a través de un sistema complejo de vaciados se consigue, por así decirlo, alcanzar esta forma en la cual aparece una mujer tejiendo. Esto sería una pieza muy, muy clásica que incluso tendría posibles conexiones con la obra más tradicional vinculada a la fundición en bronce de Grecia, lo que pasa que desde otra perspectiva, me refiero, es decir, el acabado, la perfección y, sobre todo, la idea de la figuración, por así decirlo, es mucho más idealizada en Grecia que lo que tenemos aquí, pero el sistema de vaciado y de bronce sería el mismo. ¿Qué ocurre? Que aquí el volumen exterior es lo que manda, pero si nos acercamos a esta otra, que es una pieza que nos representa ni más ni menos que a la figura de Fray Bernardino de Sahagún, y que es una escultura de Pombo de los Arcos. Pombo de los Arcos tiene, por así decirlo, diferentes tratamientos escultóricos y uno de ellos ha sido la escultura. ¿Qué tiene de interesante esta escultura en esta trayectoria que hacemos de un poco la historia de la escultura? Sería que introduce el hueco, el elemento del hueco, es decir, ya no es una superficie totalmente lisa en el exterior que define el volumen, sino que el hueco aparece como un elemento que conforma la obra en su totalidad. Este hueco es muy importante porque Oteiza va a ser, por así decirlo, un artista que va a utilizar el hueco también dentro de su escultura, pero el más importante es Pablo Gargallo. Entonces, esto sería un ejemplo de cómo el vacío, el hueco, se introduce dentro de la escultura. Si de esta escultura pasamos a esta otra, resulta que tenemos aquí una pieza magnífica de Tomás Bañuelo. Tomás Bañuelo es catedrático, bueno, ahora yo creo que ya está jubilado, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, es muy amigo de Antonio López, y aquí vemos perfectamente cómo las manos están muy bien modeladas, tiene un control perfecto, pero resulta que introduce un elemento ajeno, un elemento que son las cuchillas. Esas cuchillas que resulta que son cuchillas industriales que se compran en cualquier sitio. Por lo tanto, aquí, lo mismo que antes habíamos visto que se había introducido el hueco, aquí lo que introducimos es ni más ni menos que el elemento industrial, algo que el artista no trabaja. ¿Esto tiene importancia? Sí, porque es cuando introducimos dentro de la escultura un objeto de tipo industrial. ¿Qué ocurre? Que aquí la metáfora con la que está trabajando Tomás Bañuelo es ni más ni menos que la mano del creador, esa mano que aparece en Miguel Ángel, esa mano del artista, que es de la que sale la obra. ¿Qué ocurre? Que la generación de la obra artística puede ser peligrosa, puede doler. Esto es un poco lo que le pasaba a Van Gogh, como en un momento determinado la creación puede ser placentera, pero también puede ser peligrosa. De esta pieza pasaríamos a esta intervención de Mourelo. Y entonces aquí lo que vemos es que aparecen también las manos, ¿no? Pero estas manos ya no están bien modeladas, ya son manos toscas, son manos que, por así decirlo, esos muñones, esas manchas, esos volúmenes, nos dan la sensación de manos y creemos que son manos, pero podrían ser
por así decirlo, otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí la acción del escultor, si te das cuenta, solo se remite a esas manos, que tampoco necesitas tener un conocimiento perfecto de la anatomía. Y introduce, si en aquellas manos de Tomás Bañuelos veíamos que era aproximadamente un 25% lo que el componente industrial que se compra y se introduce en la escultura, que son ni más ni menos que las hojas de afeitar, aquí vemos que se introduce la silla, se introduce la tela, es decir, elementos totalmente industriales que podemos comprar en cualquier sitio. Por lo tanto, aquí estamos muy próximos a lo que Duchamp hizo. ¿Qué hizo Duchamp? Muy sencillo. Duchamp llegó y dijo que el arte está en la cabeza, el arte es la idea, y que yo puedo coger cualquier objeto, cambiarlo de posición y, por medio de la idea, convertirlo en objeto artístico. Ese fue el famoso bidet de Marcel Duchamp. Aquí lo que tenemos precisamente es ese punto en el cual casi estamos llegando a que la formalización, la materialización, el control técnico del artista no tiene tanta importancia como la idea. La idea es la clave, la idea es lo fundamental. ¿Y aquí qué es lo que ocurre? Bueno, pues vemos cómo la idea es, por así decirlo, de una lectura bastante fácil. Vemos las manos, otra vez las manos de ese creador, de las cuales, que curiosamente, se escapa un elemento natural, que es, ni más ni menos, que la pluma de un pavo real. Pavo real, por así decirlo, significa la belleza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el artista muchas veces tiene las manos atadas, tiene que trabajar mucho, porque por eso está la silla sucia, para que se escape un pequeño, por así decirlo, halo de belleza en la creación. Aquí todavía tenemos un mínimo elemento de control del volumen, ¿vale? Pues ahora vamos a pasar a otra pieza que realmente, simple y sencillamente, es una idea, donde ya no hay, por así decirlo, manipulación. Ya no tienes que saber modelar, ya no tienes que conocer el cuerpo humano, ya no tienes que tener una formación, por así decirlo, clásica de lo que sería el tratamiento de la escultura. Y aquí nos encontramos con una pieza que, curiosamente, si te das cuenta, sería una escalera y un espejo. ¿Qué ocurre? Estos elementos, por así decirlo, no los ha creado el artista. El espejo es totalmente industrial, es un material aséptico, que no tiene memoria histórica, ¿eh? Sin embargo, curiosamente, esta escalera sí es especial. Es una escalera que no podemos comprar en una tienda. Es una escalera que no está hecha en la fábrica. Esta escalera está hecha por el hombre, pero por el hombre que no controla, es decir, no por un carpintero especializado, sino por una persona que coge varios palos, los une y genera una escalera. Entonces, por un lado tenemos el elemento industrial, el material industrial aséptico, y por otro tenemos curiosamente el material de memoria y artesanal. Es decir, esta escalera estuvo colocada en algún sitio, alguien la construyó, alguien subió por ella, y por lo tanto tiene su propia historia, su propia memoria. Esto es muy importante, la contraposición de las dos ideas. Pero claro, curiosamente esta escalera, la idea de escalera, lo que quiere decir es que hay un tránsito, un cambio, hay una modificación de los estados, ¿no? Estamos en una superficie y pasamos a otro nivel, hasta tal punto que en determinados momentos se ha construido la metáfora, incluso se dice de cómo los estudios son la escalera o el ascensor para poder subir de nivel social, ¿no? Poder ascender, poder tener más conocimiento. Bueno, pero curiosamente esta escalera, como podrás comprender, es bastante difícil poder subir por ella. Casi imposible. Casi imposible. Pero bueno, imposible del todo no, porque yo puedo subir por aquí y luego intentarlo por aquí, de tal manera que es dificultoso. Pero claro, ¿quién te ha dicho que no es dificultoso ascender en la vida o vivir la vida? Sin duda alguna. No, realmente es difícil. Pero claro, lo curioso es que mientras estamos pasando tiempo y tiempo intentando subir esta escalera esforzadamente,
¿eh? Y cuando ya llegamos arriba, ¿qué es lo que vemos? Curiosamente nos vemos en el espejo, ¿no? Nos encontramos a nosotros mismos. Y quizás de lo que nos damos cuenta es que alrededor de nosotros lo que proyecta, no solo proyecta nuestra imagen, sino que proyecta también lo que tenemos alrededor, quizás nos lo hemos perdido. Hemos estado luchando, subiendo y quizás no hemos disfrutado de esa vida, de eso que tenemos al lado. La lectura ¿no? es potente, ¿eh? Tú imagínatelo que tú cuando estás subiendo esta escalera tienes que estar concentrado, porque si no te puedes matar, ¿no? Te puedes caer. Sí, sí. Entonces, claro, pero tienes que subir y luego tienes que girar, cambiar, tal, pero luego cuando llegas arriba es cuando te ves a ti mismo y te dices, ¿ha merecido la pena? No lo sé. Ahí lo dejo, como decía el otro, ahí lo dejo. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo importante no es todo lo que hemos contado, lo importante es que aquí la artista no ha manipulado, no crea algo, no modela nada. Aquí lo importante que es la idea, ¿vale? Pero además resulta que esta pieza es rara, porque mientras que aquellas están colocadas en una peana y las podemos rodear, nosotros aquí resulta que esta pieza necesita una pared y el suelo. Por lo tanto, estaríamos en el concepto de instalación. Ya estamos en lo que es una instalación, ¿vale? Una instalación que necesita una pared y un suelo para poder colocarse, para poder funcionar. ¿De acuerdo? Esta es una pieza maravillosa de María Odilé, que es una escultora, una creadora muy significativa, muy importante de León, que hace unas piezas realmente con una carga poética increíble. Ahora, si queréis, volvemos a la de Isidro, porque esta sería un poco el culmen de cómo aparece o se llega a reforzar la idea de que el concepto es fundamental y que el diseño es fundamental. La pregunta que nosotros nos solemos hacer con esta escultura es lo siguiente. Aquí tenemos dos estructuras geométricas, estrictamente geométricas, con un material de madera, que es un material relativamente duro, y tenemos un elemento, que es esta alfombra, de material blando. Claro, cuando se incorpora a la escultura el material blando, es algo contradictorio, ¿no? Porque siempre pensamos que la escultura tiene que ser algo duro, rígido y que no sea blando o que se pueda modificar. Tú fíjate que esto cambia de forma, ¿no? La pregunta es, ¿esta escultura, esta obra es así o como estaba antes? O quizás a lo mejor sea así, ¿no? Sí, puede admitir muchas formas. Exactamente, ahí está la clave. Puede admitir miles de formas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que los conservadores técnicos, cuando resulta que en un museo tienen esta pieza y la sacan de la caja, el primer problema que tienen es cómo se coloca esa pieza. Porque podemos colocarla como nosotros queramos o como el artista nos ha dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que esta pieza va colocada como estaba anteriormente? Por algo muy sencillo. Porque el artista nos presenta un documento, una fotografía que nos indica cómo tiene que ir colocada esa pieza. ¿Qué ocurre? Aquí hay algo que es importante, porque ya el documento escrito tiene casi tanta importancia como la propia configuración de la obra. ¿Qué ocurre? Que esto es muy importante para determinados movimientos conceptualistas o determinadas tendencias vinculadas a lo que sería el conceptualismo, como por ejemplo el minimal. En algunos casos el minimal, en realidad el documento es lo que vale. Entonces, por ejemplo, una composición de Dan Flavin colocada de tubos fluorescentes en un edificio, muchas veces es única y exclusivamente el documento lo que realmente tiene valor. Nos explico. No tanto el fluorescente en sí, porque el fluorescente se puede cambiar. Sino que la idea de cómo va colocado, eso es lo esencial. Sería algo paralelo a lo que son, por así decirlo, en arquitectura, los diseños de un espacio arquitectónico. Por un lado está lo que sería la construcción del edificio, pero los diseños son lo fundamental, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si te das cuenta, hemos hecho un recorrido que va desde lo que es la formulación del volumen a través de modelar la pieza, hasta una pieza totalmente abierta
que necesita de un documento para saber cómo se coloca adecuadamente, ¿vale? Aunque parezca que no, hemos hecho un recorrido un poco sintético, pero, por así decirlo, estructural de las diferentes evoluciones de lo que sería el desarrollo de la escultura, ¿vale? Después, pues bueno, tenemos algunas otras piezas en las cuales, por ejemplo, pues aquí tenemos una pieza de concha, esta por ejemplo es de Casas Paramio, que sería una articulación de 3 elementos, la pieza, lo que sería la piedra, la madera con el acero. Aquí tenemos una pieza de Concha Say, que es una instalación también, lo que pasa que es una instalación de pared y suelo, en donde precisamente aquí lo que ella plantea, esto estaría también en las vertientes neoconceptuales, es decir, es una obra que la idea es lo importante. Ella nos construye aquí una metáfora de tal manera que esto son las firmas de diferentes personas que tienen relación con ella. ¿Qué ocurre? Que ella dice o plantea que el artista, en el fondo, es como una especie de fondo, como una especie de suma de todas aquellas aportaciones que diferentes amistades intelectuales, literatos, filósofos, artistas, aportan a su formación. Y como consecuencia de ello, ¿qué ocurre? Que aquí de lo que está hablando es de ese diálogo que se genera y de cómo ella se conforma a través de esas aportaciones. Aquí tenemos una pieza magnífica, por ejemplo, de Juan Manuel Villanueva, que es una pieza muy, muy sintética, muy minimalista, trabajada con acero, en donde prácticamente es de una estética muy, muy sutil, muy cuidada, en donde las relaciones de tipo matemático, porque es un artista que estuvo muy influenciado por Oteiza en las primeras etapas, y luego su desarrollo se vincula a una especie de postminimalismo muy, muy radical. ¿Qué ocurre? Bueno, pues aquí tenemos también otro recorrido amplísimo, importantísimo sobre la pintura. Muchos metros aquí, esto es una parte solamente. Esto es una pequeña parte, una pequeña parte. ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un recorrido muy importante, aquella pieza de Carlos Viuda, que es una pieza de tipo sinestésico, aquellas 2 piezas de Luis Melón, que es arte puramente conceptual, aunque parezca que es arte abstracto. Aquí tenemos una pieza histórica de Modesto Llamas. Aquí tenemos una pieza muy importante de Nadia Desiré, que es una artista de León muy significativa a nivel nacional, en donde estamos un poco en esas revisiones del arte abstracto. Ahí tenemos 2 piezas clásicas de un artista de León fundamental, que es ni más ni menos que Pablo Gago, que fue, por así decirlo, uno de los pioneros del arte abstracto en España y que es muy importante. Ahí tenemos una pieza maravillosa de Jorge Quijano, que es una pieza vibratoria dentro del territorio de la abstracción. Curiosamente, si te das cuenta, al moverte, parece que la pieza va cambiando, esta pieza de ahí, si te das cuenta. Simplemente por el elemento del relieve y de la incidencia de la luz, va cambiando la forma y tiene como un efecto vibratorio de un interés increíble. Aquí, por ejemplo, tenemos una pieza de Carlos Cuéllar, que esta es una pieza histórica. Esta es una pieza bastante interesante por algo muy sencillo, porque aquí otra vez hacemos la incidencia en cómo los materiales de origen industrial, es decir, todos estos son tubos de PVC, en determinados momentos sirven para configurar lo que es la escultura. Es una escultura abierta por la que podemos entrar, ¿no os explico? Pero al mismo tiempo el elemento de ordenación, el elemento modular es la clave de este tipo de propuestas. Hay que tener en cuenta que Carlos Cuéllar es un escultor muy, muy interesante, que también tiene versiones de, por así decirlo, versiones de casi una interpretación del pop, en el caso, por ejemplo, de todo lo que son los vehículos, los coches, el Jeep, o por ejemplo el coche que ahora tiene, Ordoño, ¿no? el coche que tiene en Ordoño, que es ni más ni menos que la copia exacta del coche de Fangio, me refiero. Porque también hizo otra versión del coche ¿cómo se llamaba? El que fue campeón, el asturiano, el campeón también del mundo de correr en coches y tal. Bueno, entonces aquí tenemos una pieza preciosa de Tadanori Yamaguchi. Hay que tener en cuenta que en la exposición hemos hecho una conjugación y hemos hecho un diálogo también entre Oriente y Occidente. Entonces tenemos muchos artistas de origen oriental que lógicamente dialogan con los artistas españoles. Y en este caso, Tadanori Yamaguchi es, por así decirlo, pura poesía. Esto es una pieza en la cual, aunque parezca que no, esto es acero,
y esto es mármol. Mármol. Bueno, pues resulta que Tadanori es japonés esencial. Y hay una clave que es muy importante en Japón, que es el respeto sumo a la naturaleza. Es decir, para ellos la lluvia, el aire, el viento, el sonido tienen una significación importante. Él ha trabajado durante muchos años con estos conceptos. Y curiosamente en esta pieza resulta que, aunque parezca que no, si observamos con mucho cuidado, con mucha atención, prácticamente estaríamos ante un efecto sinestésico de que se introduce el viento en la escultura. ¿Por qué digo esto? Porque psicológicamente nosotros aquí tenemos una construcción de tipo esférico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que psicológicamente nosotros tendemos a que este volumen, que no tiene la perfección, sino que está, por así decirlo, deformado, tendemos a construir la esfera visualmente. ¿Qué pasa? Que eso sería como cuando el viento en una playa o en una zona de colinas de arena sopla y va poco a poco deformándolo. Si te das cuenta, podríamos perfectamente ver cómo el aire entra suavemente y va desplazando, deformando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que sería un poco una pieza que tocaría ese tema. Ahí tenemos una pieza fantástica de Juan Rafael, que precisamente es una pieza muy gestual, con mucha fuerza, con mucha intensidad, en la cual se plantea precisamente la ruptura del marco. Es cuando el cuadro se expande hacia el exterior. Juan Rafael perteneció, por así decirlo, a lo que era la exposición de León Punto de Aparte, donde se ponía, por así decirlo, incidencia en esa nueva recuperación de las nuevas vías de la abstracción. Aquí tenemos, bueno, pues verdaderas joyitas. Bueno, pues hay un Tapies, hay un Lugo Gordillo, un Saura, un Chillida, que comentaremos, pero en principio vamos a centrarnos... ¿Esto es el fondo de la Diputación? Hay una parte que pertenece al fondo, hay otra que no, pero, por ejemplo, toda la obra de Berbis pertenece a la Diputación, todos los arroyos, toda la obra gráfica de Arroyo pertenece a la Diputación, la pieza de Castorina, es decir, hay casi el 70% es de la Diputación, pertenece a la Diputación. Bueno, aquí lo que hemos querido hacer es un homenaje, os explico. ¿Por qué? Bueno, pues porque Arroyo, a pesar de que es un artista de reconocido prestigio internacional, que está su obra presente en muchos museos, pues bueno, en determinados momentos tampoco ha sido valorado adecuadamente en León e incluso ha sido muy criticado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que está claro es que, a pesar de que Arroyo nace en Madrid, él siempre se sintió leonés. Y entonces aquí he construido una metáfora para demostrar esa idea de que él siempre se sintió leonés. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos tumbas, curiosamente. Estas planchas alargadas son dos tumbas. Aquí están las piezas de Jonás Pérez, La muerte, la referencia a la Vanitas de Jonás Pérez, y aquí está la Vanitas de Eduardo Arroyo, con sus moscas, ¿vale? Y curiosamente, esas dos tumbas son la representación de las tumbas de Robles de la Ciana, del cementerio de Robles de la Ciana. Curiosamente, Jonás Pérez le regaló la tumba a Eduardo Arroyo, en la que iba a ser enterrado. Y Eduardo Arroyo quiso ser enterrado en Robles. ¿Al lado de quién? De su gran amigo Jonás Pérez. Y justamente están allí. Es decir, él quiso que sus últimos huesos estuvieran enterrados en Robles. Pero hay más cosas, y es la siguiente. Esas moscas que aparecen, que son las moscas típicas, arquetípicas de la obra de Arroyo, son ni más ni menos que la rememoración de cuando él era niño en Robles de la Ciana y pasaba con su abuela las vacaciones después del curso escolar. ¿Qué es lo que ocurría? Que él se acuerda de niño como cuando estaba leyendo libros y cuentos allí en tal, su abuela con el paño mataba las moscas. Entonces esta es la mosca, por así decirlo, la mosca molesta, la mosca que está siempre... Tiene un nombre, podéis decirlo. Exactamente, la mosca cojonera. Cojonera, exactamente. Entonces, esa es la mosca de Arroyo, nos explico. Pero hay una cosa que es muy bonita. ¿Ves aquella mosca que hay ahí arriba? Sí. Esa es una mosca de Arroyo, pero hecha por Jonás Pérez. Es una mosca de madera.
con la que se hizo los vaciados para hacer las moscas de ese tamaño de Eduardo Arroyo, porque también Jonás Pérez colaboraba en la obra. Entonces aquí hemos creado ese triángulo, por así decirlo, esa vinculación directa. Arroyo pasaba las vacaciones en Robles de la Ciana porque su familia venía de Robles de la Ciana, y otra cosa que es importante es que este desollenador que aparece aquí, este es el desollenador típico francés, pero en las memorias de Eduardo Arroyo nos da la clave de su vinculación con ni más ni menos que Robles de la Ciana. Él cuenta de cómo una de las noches múltiples por las que salía por allí, por la zona de París y tal y cual, se encuentra un desollenador que se había caído de la bicicleta. Y justamente él se queda impactado cuando el desollenador le mira a la cara. ¿Por qué? Porque el desollenador llevaba toda la cara tiznada, de negro, pero tenía los ojos limpios. Esa imagen fue la que siempre le recordó a los mineros que volvían y pasaban al lado de la casa de su abuela. Esa imagen es la que rememora en los desollenadores, nos explico. Es decir, todo el vínculo familiar con Robles de la Ciana, su vínculo con Jonás y su intencionalidad de allí residir, e incluso todos los esfuerzos que él hizo por recuperar la casa familiar y crear allí una gran fundación que al final ha quedado, por así decirlo, sin formalizarse, eso es lo que demuestra el cariño, el vínculo, por así decirlo, el trabajo y el interés que tuvo Eduardo Arroyo por realmente poner en valor Robles de la Ciana. A mí me gusta que hayas hablado de Arroyo especialmente, porque opino lo mismo que tú, que está ahí un poco en ese limbo del no gustar, pero es que a veces hay que entender las cosas. Exactamente, claro. Pero además lo importante es que Eduardo Arroyo está vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, que eso es lo que se ve en la parte de la panera, que está dedicada al escriptorio, que ahí se hace un homenaje a Azcárate, nos explico, un homenaje específico y a la Institución Libre de Enseñanza. También se hace a Luisa de la Calzada y también, lógicamente, a Federico García Lorca, que estuvieron en la residencia de estudiantes y que son, por así decirlo, hijos de la Institución Libre de Enseñanza. Nos quedan 15 minutos. No, disculpa, hostia, lo siento. 15 minutos. Entonces, en esos 15 minutos... Lo siento, es que el problema es que yo me enrollo... Hablábamos de 2 horas y media. Que yo me enrollo demasiado. Es que quedan 15 minutos, entonces a mí me gustaría echar una ojeada a lo que nos queda aquí y hacer un recorrido a lo mejor rápido por la otra zona que hay menos luz, ¿no? Quizás. Bueno, es que allí ya no hay luz. Ponemos los focos y hacemos un recorrido así más rápido, ¿vale? Vale. A ver, cuéntame un poquito qué nos queda aquí, que nos queda mucho. Bueno, aquí tenemos una magnífica pieza de Pelayo Ortega, que es un pintor. Aquí tenemos lo que sería la generación de los 80, el impacto de la generación de los 80. Son unas obras muy grandes. No, estos son potentísimas, me refiero. Y esto es todo la generación de los 80, que es la generación, por así decirlo, que como consecuencia de la democracia, como consecuencia de que el PSOE apuesta por la cultura, pone en marcha todo ese desarrollo. Entonces es una pieza magnífica de Pelayo Ortega, un artista vinculado a la Marlboro durante muchos años, una pieza fantástica de ni más ni menos que José de León, una de Pedro Castro Ortega, que si te das cuenta es el mundo ese imaginario, ese mundo también peligroso, ese mundo espiritual. Allí tenemos una de ni más ni menos de Ampudia, de Eugenio Ampudia, uno de los artistas más importantes en la actualidad en el territorio de la instalación, y esto es una pieza de los años 80 que es importantísima, donde si te das cuenta el impacto del color, y todo esto tiene que ver mucho con lo que es la movida madrileña. Allí tenemos una pieza de Febrero que también estaría dentro de esa línea de lo que sería el neoexpresionismo que se puso de moda de forma muy importante. Allí tenemos una pieza magnífica de Nino Cabero, también dentro de esa línea, y aquí tenemos un artista que es curioso, que es José Guilló. José Guilló era ni más ni menos que un bretón que vivía a caballo entre la Bretaña y León, y que es un artista con una obra interesantísima también dentro de esa vertiente expresionista. Aquí, sí. Te voy a preguntar una cosa. ¿Han venido todos los artistas a ver su obra aquí? Todos no, porque hay algunos, hay algunos que están fallecidos, bueno, hay otros que viven en el extranjero, pero hay muchos que ya han venido. A mí me impresiona muchísimo esta esto por ejemplo, bueno, pues aquí tenemos una pieza también muy importante, que este es un artista brasileño que es Caetano, que es un artista que está residiendo en España,
Quiero decir, tenemos de Jonathan Notario, tenemos, por ejemplo, una pieza de Herminia de Lucas fantástica, ahí tenemos otro Pelayo Ortega. Es decir, tenemos una visión, aquí tenemos otra obra muy interesante que precisamente dialoga, esta es muy bonita, esta es una pieza de Georges Bourlan, que es un escultor que precisamente, si te das cuenta, vinculamos el mundo mágico de Pedro de Castro Ortega con este territorio, a pesar de que son artistas que no han tenido nunca conexión y que además, por así decirlo, son de culturas totalmente diferentes. Curiosamente, el brasileño Caetano, que hace un homenaje al toro, que es la fiesta más popular de Brasil, aquí tenemos el toro también y ahí tenemos los animales fantásticos. Es decir, cómo a pesar de que son culturas totalmente diferentes, en determinados momentos las conexiones subterráneas funcionan en el territorio del arte como elementos de conexión. Eso es aunque parezca que no, eso es muy importante. Aquí tenemos, bueno, pues una breve síntesis de la parte videográfica, con 6 artistas, pero vamos, que es una parte muy breve. Aquí tenemos obra gráfica también de una gran significación. Aquí, por ejemplo, tenemos toda la parte constructivista. Aquí tenemos a ni más ni menos que Joaquín Rubio Camín. Joaquín Rubio Camín es esta pieza que tenemos aquí es de Joaquín Rubio Camín, que es un artista poco conocido, pero que ha tenido mucha incidencia en León. Muchísimas decoraciones de verjas, por ejemplo, hay un mural suyo en el antiguo hospital. Esta es una obra de Amador Rodríguez y aquella es una pieza de Guillermo Basaguiti. Esta sería la parte escultórica más centrada en lo que sería el propio, por así decirlo, constructivismo. Yo creo que tenemos que cambiar de edificio ya. Vale, pues vamos a tiempo a verlo todo. Es que ya te dije que era un poco complicado. Es que esto mucho lío aquí. Voy a parece meter luz por aquí. Parece que no, pero es vamos a meter complicado. Luz y lo otro, si te parece, lo que vamos a hacer es un recorrido para que la gente tenga una idea de todo esto, que es muy grande y muy inmenso. Bueno, ahora estamos en plena noche. Sí, pero bueno, ya ves que la luz funciona, ¿eh? Tengo aquí metidos unos focos. No, es fantástico. Claro, fíjate en qué sitio estamos, una sensación nocturna más maravillosa. Claro, la otra parte de allí es gigantesca, ¿no? Veo luz. Sí, es gigantesco, sí. Es que es muy amplio. Hay que tener en cuenta que prácticamente hemos ocupado todo el edificio en su totalidad. Yo creo que nadie se pudo imaginar nunca que ibas a ocupar todo el edificio con obra. Bueno, yo te puedo asegurar que poca gente creía en el proyecto, me refiero. Y que mucha gente, hasta que no lo vio, no se pudo imaginar lo que realmente se ha hecho. Claro. Entonces, bueno, pues si entramos por aquí, estamos en la parte de abajo del claustro. Y aquí ya... Es fantasmagórico a estas horas de la noche. Aquí ya a mano derecha tenemos, bueno, pues la intervención de José Antonio Santocildes, que es una intervención en la cual introduce animales fantásticos y que realmente es muy adecuado para estas horas y para esta noche, porque es una intervención que funciona, es una instalación que funciona como elemento de protección de barrera, pero también como elemento plástico y artístico. Pobres palomas, las estas figuras. Estamos asustando sí, bueno, aquí al palomar. Aquí es que hay habitantes. Sí, no, desde luego. Aquí tenemos una pieza maravillosa, aquí a la izquierda, de Gus Geijo, que es un homenaje a la belleza, que es una pieza fantástica, impresionante, en donde, si te das cuenta, pues hemos utilizado precisamente esos espacios para generar ese diálogo con la arquitectura. Tiene que estar encantado, Gus, de estar aquí, sin duda alguna. Bueno, qué bonita la barandilla, La barandilla es una maravilla, es una pasada. Aquí, si te das cuenta, pues hemos intentado dialogar con la arquitectura. Aquí tenemos una pieza, una instalación de Andrés Oslé. Aquí arriba tenemos una pieza de casi 20 y pico metros de Carlos Cuenyas, que es un homenaje a esos terrenos de los senos. Aquí tenemos ni más ni menos que José Antonio Santocildes, que representaría un poco ese espacio donde los monjes tenían que dormir, que era incómodo. Entonces, qué mejor cosa que poner una cama en la que prácticamente es imposible, es una metáfora. Y esa silla en la que no te puedes sentar. No sé, me explico, ¿no? Y allí el homenaje a la mujer románica, que es una pieza fantástica, porque según cuando nos asomamos por la ventana, ni más ni menos que vemos la parte más antigua del monasterio románica. No sé, explico. Aquí abajo es las piezas más antiguas. Madre mía lo que hay aquí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que es ese homenaje. Pero
otra cosa que es interesante es el elemento fantasmal, las tensiones, las luchas, el espíritu. Los monjes eran personajes especiales. Y entonces, ¿qué ocurre? A pesar de que eran monjes, ellos tenían sus tentaciones y también querían liberarse. Y entonces luchan, sus espíritus luchan por liberalizarse o escapar. Es el hombre que está luchando. Hay que tener en cuenta que en los monasterios, por así decirlo, hubo determinados momentos en los cuales se llegó a una serie de degradaciones muy importantes. ¿Y qué ocurre? Que bueno, pues cuando eres capaz de liberarte, alcanzas la libertad con aquella pieza maravillosa de Ana Cristina Martínez, en donde el espíritu vuela hacia el cielo, ¿no? Una metáfora preciosa. Este recorrido que hemos hecho ahora, que es muy amplio y hay horas muy extendidas, claro, también te proporciona un paseo francamente espectacular. Sí, yo creo que sí. Creo que es un espectáculo. Exactamente, Este paseo, sí. es una verdadera maravilla. Vamos ahora, Luis? Ahora vamos para el otro lado. Me dejo llevar, porque esto es muy grande. Si te das cuenta, eso representaría, esa parte de arriba, representarían los campos de heno, la riqueza que este monasterio llegó a tener, los campos de trigo, de heno, de diferentes, que realmente suponían el oro. Y justamente aquí abajo tenemos ni más ni menos que el avión, es decir, esa interpretación más moderna. Si quieres bajamos luego. No, bueno, luego si quieres. Echamos un vistazo a aquello. Madre mía. Es que aquí hay metros y metros y metros. Claro. Pasillos y pasillos. Fíjate qué uso más peculiar, porque claro, aquí se han recuperado los planos, se han echado los forjados. Pero claro, poner esto en valor. Aquí tenemos una pieza. Aquí tenemos una pieza ahí abajo que es Trinitas Sequalis, que es la Santísima Trinidad, es decir, la unidad y las tres unidades. Y ahí esa pieza que es de Isabel Alonso, que es alucinante, que es ni más ni menos una pieza muy conceptual. Es una pena no verla desde aquí. Que habla de lo que es el tránsito del tiempo. Hay que tener en cuenta que los monasterios lo importante era el control del tiempo. Entonces, por medio del espejo, lo que vemos es, aquí tenemos, bueno, toda una explosión de lo que sería el territorio de la poesía visual, como paso previo a entrar a lo que sería, o lo que nosotros denominamos aquí, el escriptorio. Aquí hay verdaderas joyas que hay que verlas con muchísimo cuidado porque son piezas muy sutiles en las cuales se juega con la imagen, con el texto, con la palabra. Allí hacemos un homenaje, es una pieza de Julia González, en la cual se hace un homenaje a la diosa Gea, la diosa tierra, porque lógicamente el monasterio es... Y está en obras a la vez que está lo han cerrado, no me zona expositiva, o sea... Esto es una obra. Sí, es que están. Es sí, ahí es que están. Sí, ahí es que están en obra. Madre mía, es que claro, es una intelectuación ahí muy potente. Sí, no. Es una idea total y absolutamente. Si te das cuenta, se lucha contra la arquitectura, se dialoga. ¿No os explico? No, desde luego, madre mía. A ver si además, claro, está aquí abierto. Ah, sí, mira. Bueno, vienes no lo sé. por aquí. Vienes de aquel lugar donde hemos estado, que había tanta cosa. Y aquí tenemos otra explosión. Que esto sería el Scriptorium. Aquí se hace un homenaje a Luis Grau, a uno de los intelectuales más importantes de León, que gracias al trabajo, el estudio, por eso está colocado este despacho, que ha sido la mayor aportación que se ha hecho a la cultura de León, que es ni más ni menos que el Museo de León, ponerlo en valor y presentarlo tal cual está en estos momentos. Hay una pieza de Reme Remedios, que sea de León, que le eche tiempo al Museo de León. Hay que visitarlo 1000 veces para descubrir los 1000 detalles maravillosos que tiene. Esta es una pieza fantástica de Reme Remedios, no os explico. Pero bueno, si quieres empezamos desde el principio y hacemos un pequeño... Esto es una pieza fantástica de Santos Gildes que de lo que nos habla es precisamente de cómo los sueños es lo importante, de cómo el proceso onírico sería lo fundamental. Lo que pasa es que nos haría falta las 3 horas, posiblemente. Sí, ahí está. Llevamos una hora. Llevamos una hora de recorrido. Una hora que es lo que suele durar el programa. Entonces, ¿qué nos quedan? ¿Más zonas? Sí, nos queda la iglesia. Nos queda la iglesia. Pues vamos a la iglesia directamente. Sí, bueno, aquí, si veis, hay poetas, exactamente. Hay la vinculación al territorio de la mitología, el conocimiento viene a través de la naturaleza, que son las fotografías que aparecen ahí al fondo. Entonces, el hombre a veces siente angustia, lo explica a través de la religión y la mitología, y a partir de eso pues tenemos lo que sería la parte dedicada al archivo lo que sería el archivo de una pieza. Esta es una pieza de Isacio de la Fuente vinculada al territorio de archivo.
Exactamente. variadas. Aquí hay hay todo lo que sería el cartelismo, la ilustración, los poetas, aquí tenemos a Gamoneda, ahí tenemos a Juan Carlos Mestre, es decir, todo lo que sería el territorio ese de la cultura. Pero llévanos a la iglesia, Luis. ¿Eh? Pues llévanos a la iglesia que no nos da Sí. tiempo, a ver. Muy bien. Y Sí. de verdad, o sea, os lo digo con la mano en el corazón, venid a ver esto, porque esto es una maravilla. O sea, estamos haciendo un recorrido muy rápido. Sí. Muy rápido. Ten Y cuidado, podéis vamos por echar aquí. una tarde maravillosa. Además es que, bueno, el tiempo es una gozada. Yo cuando he llegado, que estaba atardeciendo, la verdad es que había una temperatura maravillosa. Sigue habiéndola ahora mismo, ¿eh? Ya veis que escalinatas hay por aquí. Y es una forma también de descubrir un edificio fascinante. Esta es una instalación en la cual se representa a los monjes con el abad al fondo, y que son, por así decirlo, hay que tener en cuenta que muchos de los apóstoles de Jesús eran delincuentes. Entonces aquí es donde se les coloca en ese territorio en el que no se tiene muy claro si son santos porque tienen la aureola o también tienen ese componente maligno. Es una pena porque no se ve. Ya. No se ve, no Sí. lo ve la cámara, claro. Tampoco tiene tanta potencia nuestros Nada, focos normal. para iluminar todos estos metros y metros y metros y metros que hay aquí. Esta es una pieza de Chamorro que habla precisamente de cómo a través de la cultura el monasterio puede volver otra vez a renacer. Y por eso aparecen diferentes signos. Aquí está el avión. Exactamente, ese es el avión con el cual podemos, a través del elemento moderno, trasladarnos al cielo. Y ahora nos llevas a la iglesia. A la iglesia, sí. Que allí hay un discurso muy importante vinculado a todo el tema de lo que es el espíritu. Claro, esta zona está... Es que recuperar todo esto puede ser ¿Eh? una auténtica locura, ¿no? ¿Cuál? El... Recuperar todo este espacio. Buah, esto Es es un terrible. espacio brutal. Estas son unas piezas de Bárcenas que precisamente dialogan con estos arcos. Claro, realmente esta A ver. exposición sirve para poner en valor un sitio como este, Ah. que la gente venga a verlo. Anda, esto no nos lo tienen abierto. Está cerrado. Espera, a ver si nos lo... Bueno, ¿Ves, ya estamos con la puerta abierta. ¿Ves ¿eh? estos monjes que están leyendo? Sí. Bueno, pues nosotros hemos construido una metáfora. Nosotros cuando entramos aquí lo que ocurre es que esto es una iglesia del Císter, ¿no? Un monasterio del Císter. El Císter lo que plantea es una reforma increíble de limpieza, de espiritualidad y, por así decirlo, de quitar todo lo negativo que existía en los monasterios anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, cuando nosotros entramos, es, por así decirlo, la limpieza espiritual. Entonces, este monje que está leyendo aquí, lo que hemos hecho es que cuando entramos, realmente encontramos al monje que se ha desprendido de todo lo banal, de todo lo económico, y queda desnudo leyendo. Pero curiosamente se enfrenta ni más ni menos que a aquella magnífica escultura barroca, fantástica, que representa todo lo contrario de la Iglesia, es decir, la riqueza, el poder y la joya, ¿no? Entonces, esta transición que hemos hecho es realmente, pues bueno, un diálogo incluso con las piezas que existen, ¿vale? Entonces, allí al fondo hemos hecho un homenaje a lo que sería el Camino de Santiago, porque aquí en el monasterio pasa el Camino de Santiago. Entonces hemos cogido dos elementos. El caminante, esta es una pieza de Castañón, un artista asturiano, en donde aparece el caminante masculino, pero esta es la luna peregrina del Camino de Santiago, es una pieza de Marta de Paz. Y aquí hemos creado un diálogo que es precisamente, ese es el monasterio de Bamba, es una pieza fantástica donde hemos creado el diálogo entre el interior, que es la muerte, y el exterior, donde está precisamente el cementerio del monasterio. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Si os dais cuenta, allí al fondo hay un relieve magnífico en donde aparece la muerte, el descendimiento de Cristo. Bueno, pues nosotros hemos hecho lo contrario. Lo que hemos hecho es que, a través de esta escultura de Javier del Río, que es una pieza construida con el sistema característico picassiano, lo que hemos es una mujer pariendo, sería la Virgen pariendo. Aquí está el niño asomando la cabeza. ¿Te das cuenta? Aquí está la cara del niño, es el niño Jesús, ¿vale? Que está naciendo. Y a partir de ahí tenemos una pieza de Cosme Paredes que representaría a la Virgen con el niño, con un sistema de trabajo vinculado a Julio González. Tenemos el sistema de Picasso, el sistema de Julio González, y aquí tendríamos el sistema clásico tradicional del vaciado, en donde es una Madonna.
la vida frente a la muerte de Cristo. ¿Vale? Aquí tenemos una pieza que es de un artista que es joyero, un diseñador de joyas muy importante asturiano, que, si te das cuenta, es una instalación en donde se titula la pieza Recolectores de fe, es decir... De fe. Exactamente, como en determinado... Estamos en un sitio para recolectar eso. Exactamente, ¿sí? ¿no? Exactamente, muy propio. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que de aquí pasamos a esta pieza que tenemos aquí, todos estos grabados Está son... colocada además en el coro este que se restauró hace... Exactamente. hace Estos unos son cuantos piezas años, de ¿no? Pepe Fuentes, Qué en bonito, donde, por si favor. te das cuenta, son obras gráficas, pero que también dialogan con la arquitectura. Es decir, la arquitectura real de la Iglesia dialoga con la arquitectura de grandes catedrales y de grandes iglesias de España. Y curiosamente, si miramos desde aquí, porque claro, aquí se toca el tema religioso, y en realidad nosotros lo que queremos es conseguir un tránsito espiritual del espectador. ¿Cómo lo intentamos? Pues muy sencillo. Nos colocamos mirando estos grabados y de estos grabados la vista nos lleva a ese óculo precioso, maravilloso de Adolfo Álvarez Barte, y de ese óculo nos lleva al óculo de arriba de la arquitectura, en donde ahí por las mañanas y por las tardes encontramos la plenitud de la luz. Hay que recordar que la luz es el Espíritu Santo, la luz es la comunicación con Dios. Entonces hacemos por medio de las artes plásticas una comunicación directa a Dios o la luz, ¿vale? Por este otro lado tenemos también varias piezas que son importantes. Esta es una colección de un colectivo que se llama Vírgenes Paganas, en donde participan varios artistas, entre ellos Carmen Coque, Fran Gonari, Carlos Luxor y Mark Greenbase, en donde todos estos personajes que aparecen aquí, que tienen una vinculación directa con lo que se llama la influencia de la pintura barroca en la fotografía, que uno de los artistas fundamentales sería Pierre Gonor, que lo ha introducido como influencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tendríamos la influencia de Zurbarán. Entonces, estos serían prácticamente como los monjes de Zurbarán, solo que aquí, en vez de ser monjes, son artistas. Esta es una cuestión muy interesante porque, en realidad, toda esta colección de artistas que parece como si fueran una especie de colección o de miembros por así decirlo, de apóstoles, ¿qué es lo que ocurre? Que serviría para construir la metáfora de que en determinados momentos los artistas tienen tal capacidad de comunicación entre lo divino y lo humano que es increíble. Es decir, Miguel Ángel es un artista que tiene la capacidad de emocionar, de comunicar a los fieles realmente la palabra. Bueno, pues en muchas ocasiones también ocurre con los artistas que son estos que aparecen aquí. Y hay que tener en cuenta que precisamente en el periodo COVID, que es cuando se produce esta obra, precisamente, ¿qué es lo que ocurre? Que los artistas se convierten en esa luz del espíritu, en esa llama que abre las ventanas de los pequeños habitáculos en los que hemos estado, por así decirlo, cercenados y hemos estado encerrados. Pero de estos personajes que son de carne y hueso, que sería el terreno, vamos a intentar hacer un tránsito otra vez a la luz, ¿vale? ¿Quieres que lo hagamos? Vamos a intentarlo hacer. No sé si lo conseguiremos, pero bueno. Si te das cuenta, aquí aparece un personaje con una cara, unos brazos y una especie de envoltorio. Bueno, de aquí pasamos a esta pintura de Esteban Tranche, donde, si te das cuenta, aparecen siluetas de brazos, algunos colores, y parecen como si fueran cuerpos desmembrados. Tenemos el color y la línea, ¿no? De aquí pasamos a aquella pieza de David del Bosque, en donde aparecen líneas de colores, pero ya no aparece el cuerpo humano, ya no aparece la figura. Y de esta pasamos a esta pieza fantástica de Francisco Suárez, en donde la luz sale de dentro del cuadro y las líneas nos llevan hacia arriba. Si nos giramos, vemos aquella pieza de Roberto Díez, que son ya simplemente líneas de colores, y de esas estructuras geométricas pasaríamos a la estructura geométrica del círculo y a la luz. Es decir, del cuerpo humano hemos vuelto a pasar a la luz. Nos hemos comunicado con Dios. Es que yo creo que esta exposición no se puede venir a ver si no estás tú. Bueno,
Está Lucía. Bueno, Está me Lucía, refiero- que es una joya, es me refiero una que, maravillosa claro, persona. Jolín, ¿Me es que hay explico? mucha interpretación aquí. Es Ahí- que está, a ver, todo está muy cuidado. Cada cosa está Muy colocada interactuado. exactamente en su sitio. No hay, por así decirlo, no hay nada que sobre, no hay nada que No está esté puesto al puesto azar. sin sentido, al azar. Está todo colocado. Como por ejemplo esta maravillosa pieza de Agustina Otero y Leopoldo Ferrán, que en el fondo de lo que nos habla es de que, curiosamente, muchas veces la religión nos sirve para abrir una puerta para encontrarnos con otra realidad. Pero quizás a veces esta puerta, cuando la abrimos, lo que encontramos a lo mejor no nos interesa tanto y simplemente echamos un vistazo y seguimos fuera, no entramos. No sé si me explico. Es bien sencillo. Cuando tú llegas a las puertas de muchas religiones, quizás lo que haces es una trampa. Entras, pero para realmente no entrar en la religión, sino simple y sencillamente para ver qué es lo que pasa y luego te sales. O entras y Interpretaciones de las sales. que hablábamos hace un Os segundo. explico. Luis, ¿hasta cuándo tenemos esta exposición? Pues mira, esto hasta finales de septiembre va a estar abierto. Y es totalmente gratuito, no hay ningún problema, y se harán algunas visitas guiadas tanto por parte de Lucía como por ¿Y todo esto parte está mía. en una página web? O sea, ¿hay una página web donde puedan ver los horarios de las visitas Sí, guiadas? eso en la página web del Ayuntamiento de Mansilla Mayor. ¿De acuerdo? ¿Y hay días? ¿Eh? ¿Se abre todos los días? Ahora, de momento, se está abriendo los viernes, los sábados y los domingos. Pero luego, en el periodo de verano, se abrirá prácticamente todos los días, menos el lunes. Y me imagino que la gente que hace el Camino de Santiago Exactamente. pasará por aquí. Sí, muchísima gente pasa por aquí. Marcharán Exactamente. ojipláticos. Bueno, por lo menos se llevan sorpresas gratas. Te lo digo porque, bueno, no suele ser muy común, sobre todo ver este tipo de montaje, porque en determinados momentos lo que se hace es, en vez de hacer un diálogo con la arquitectura de un monasterio a la hora de hacer una exposición, lo que se hace es construir muros que tapan el edificio. Nosotros hemos huido totalmente de eso y lo que hemos hecho es realmente generar un diálogo entre la arquitectura y las piezas, respetando cuidadosamente el patrimonio, es decir, intentando que no haya ningún tipo de lesión al patrimonio. Oye, una última pregunta. Sí. ¿Está nominado para algún premio este montaje? ¿Cuál? No. Yo creo que os van a dar un premiaco. No creo, pero Tiene bueno, toda la pinta. No sé. Yo creo que sí. sé, Yo creo que no sí. sé. Oye, gracias por tu pasión. No, gracias. Gracias por lo que nos has explicado y por lo que ha quedado sin explicar, que no nos da tiempo a explicarlo. Que también es mucho. Que sería 1 hora y pico posiblemente. Claro, sí. Pero sí es verdad que la gracia está en venir aquí y descubrirlo. Exactamente. O sea que invitamos a todo el mundo, Claro. de León y de todo el mundo entero, a que vengan a ver esta exposición maravillosa, que está muy cerquita de León, Está al lado, está muy a mano nada. y que además lo vais a encontrar pues con una zona maravillosa. No, y además existe en los alrededores una gastronomía impresionante. Está Lancia, están las Cuevas Menudas, está también San Miguel de Escalada. Es decir, hay todo un patrimonio alrededor que es importantísimo. No única y exclusivamente ver este espacio, sino que realmente es para poder pasar un día o varios días viendo el maravilloso Museo de los Pueblos que hay en Mansilla de las Mulas. Es decir, al lado del monasterio de Sandoval hay toda, por así decirlo, una acción cultural, hay una serie de fenómenos culturales de una importancia fundamental. Bueno, pues este verano puede ser un objetivo de mucha gente que a lo mejor ni lo sabía. Exactamente. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias a ti. Grande. Vamos a despedirnos. Siempre mostramos el cielo cuando nos vamos. Pues este es el cielo ahora mismo de la iglesia del monasterio. Mirad qué maravilla. Un saludo a todos y nada, daros una vuelta por aquí. Tiene que ser una vuelta amplia, ¿eh? Tomároslo con calma.